Lo siento, no puedo. Estas fueron las únicas palabras que Maya pudo pronunciar cuando su maestra le pidió que leyera en voz alta frente a la clase. Las risas que siguieron se convirtieron en la banda sonora de sus días escolares. Pero el mes pasado, esa misma chica pronunció un discurso de 5 minutos sin tartamudear ni una sola vez y ganó el campeonato regional de oratoria. El verdadero punto de inflexión fue una conversación con su abuelo que transformó su perspectiva sobre su voz. ¿Qué le dijo para provocar tal cambio? Acompáñeme a desentrañar el momento que impulsó a Maya hacia el triunfo. La primera vez que Maya tartamudeó en clase, un chico de la última fila imitó su voz con un gemido agudo, provocando una risa que se extendió por toda la sala. El profesor suspiró y siguió adelante, sentando un precedente para la época escolar de Maya. Empezó a levantar la mano menos, incluso cuando sabía las respuestas. Las palabras se le quedaban atrapadas entre los dientes, y el miedo las mantenía encerradas. Para el segundo mes, el acoso escolar empeoró. Aparecieron notas en su casillero con frases como «habla más alto, bicho raro», garabateadas con letra descuidada. En los pasillos, grupos de niños aminoraban el paso al pasar, susurrando tartamudeos exagerados. Cuanto más se retraía Maya, más audaces se volvían. Según revelan estudios, el 60% de los niños que tartamudean sufren acoso escolar, una dura realidad que agrava el impedimento del habla. El cerebro empieza a asociar el habla con el peligro, creando un ciclo de silencio. Una tarde, un grupo la acorraló cerca del aparcamiento de bicicletas después de clase, formando un círculo informal a su alrededor. «Di algo gracioso», exigió uno con una sonrisa. A Maya se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras se le amontonaban en los labios, pero no les salía nada. El silencio se prolongó hasta que alguien la empujó por el hombro y el grupo se disolvió en carcajadas mientras se alejaban. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina mientras sus padres discutían sobre cambiar de colegio. Su madre quería sacarla de inmediato. Su padre pensaba que necesitaba ser más fuerte. El director ya había desestimado sus preocupaciones a principios de semana encogiéndose de hombros. «Los niños son niños», dijo. Maya no quería irse. La idea de empezar de cero en un lugar nuevo donde el ciclo pudiera repetirse le resultaba peor que soportar lo que ya conocía. Lo que le impedía rendirse del todo era el recuerdo de la voz de su abuelo en su última visita. Se había sentado con ella en el columpio del porche, con las manos firmes sobre las rodillas, y le había dicho: «Tus palabras importan, aunque sean lentas». En aquel momento no le había parecido suficiente. Ahora, en la tranquilidad de su habitación, era lo único que la impulsaba a quedarse. El acoso no cesaba, pero algo en Maya cambió. Empezó a prestar atención a cómo hablaba la gente, a los que no tartamudeaban. Se fijó en cómo su profesora favorita hacía pausas entre frases, en cómo el locutor de radio del programa matutino de su padre respiraba pausadamente. Tenía un ritmo, una especie de música que no le habían enseñado. Por la noche, practicaba frente al espejo, intentando imitar esas pausas, esas respiraciones. No solucionaba nada, todavía no, pero le daba una sensación de control. Entonces, llegó el día en que encontró un volante del concurso regional de oratoria pegado a su casillero. Alguien había dibujado una caricatura tartamudeando sobre la palabra discurso, con las letras dentadas y rotas. Maya lo despegó con cuidado, alisando las arrugas contra su cuaderno. Esa noche sacó una vieja caja de zapatos de debajo de su cama. Dentro había páginas de discursos que había escrito, pero que nunca se había atrevido a pronunciar. Los extendió por el suelo, leyéndolos en silencio. Por primera vez en meses sintió el peso de las palabras no pronunciadas presionando contra sus costillas. Al reflexionar sobre cada episodio de acoso, la determinación de Maya creció. Se dio cuenta de que cada burla y cada nota la impulsaban a tomar una decisión. Podía dejar que el miedo a hablar la definiera o encontrar la manera de recuperar su voz. El recuerdo de las palabras de su abuelo resonaba en su mente.
un recordatorio de que su voz tenía valor. Esta constatación se convirtió en un punto de inflexión, impulsando su determinación para afrontar el desafío con decisión. La experiencia de Maya no se trató solo de soportar el acoso, sino de encontrar fuerza en su vulnerabilidad. Comprendió que, si bien el acoso podría no detenerse, su respuesta podía cambiar. Al concentrarse en el ritmo del habla y practicar frente al espejo, poco a poco fue adquiriendo el coraje para hablar. El folleto del concurso de oratoria era más que un simple trozo de papel. Era una oportunidad para transformar su miedo en algo poderoso. Al leer sus discursos, sintió un destello de esperanza, la convicción de que algún día sus palabras podrían ser escuchadas. La caja de zapatos debajo de la cama de Maya contenía 3 docenas de hojas de cuaderno, cada una llena de discursos que había escrito, pero que nunca había pronunciado. Estas páginas eran sus respuestas a los debates en clase de los que no participaba y a los argumentos que deseaba haber presentado cuando los niños se burlaban de su tartamudez. El papel olía ligeramente a mina de lápiz y a goma de borrar, con palabras tachadas y reescritas hasta que se hizo más fino. Las había apilado cuidadosamente, con los bordes alineados como si la pulcritud pudiera compensar su silencio. Esta caja de zapatos era más que un simple contenedor. Era un poderoso símbolo de su potencial no realizado y de su historia personal. Un martes llegó por correo un sobre Manila, con la cursiva temblorosa de su abuelo en una esquina. Dentro había una cinta de casete con la etiqueta Sesión 4, técnicas de respiración escrita con tinta de máquina de escribir descolorida. Junto con ella se deslizó una nota: «Ponla cuando estés lista». Maya le dio vueltas a la cinta pensando en las manos de su abuelo sosteniendo esa misma cinta décadas atrás, con los dedos apretados contra las ranuras, mientras la voz de un terapeuta lo guiaba a través de las vocales. La guardó en el cajón de su escritorio y lo cerró. Durante 3 semanas la cinta permaneció allí. La caja de zapatos acumuló una fina capa de polvo. La evasión de Maya reforzaba su ansiedad al hablar, creando vías neuronales que equiparaban hablar con peligro. Podía escribir páginas enteras sobre la física de las ondas sonoras o la historia de la retórica, pero cuando intentaba expresarlas, la respiración se le atascaba tras las costillas. Esta reflexión sobre su evasión ponía de manifiesto lo profundamente arraigado que estaba su miedo. Entonces, llegó el día en que un grupo de estudiantes la rodeó en la cafetería, golpeando la mesa con las manos al ritmo de su tartamudeo. Esa noche, sacó la cinta de debajo de una pila de hojas de ejercicios de matemáticas. El reproductor de casetes siseó cuando pulsó el botón de reproducción. Al principio, solo había ruido blanco. Luego surgió la voz de su abuelo, firme pero con algunos momentos entrecortados. «Respira con las vocales», le indicó el terapeuta en la grabación. «Deja que el sonido se acompañe en la exhalación». Maya se paró frente al espejo con los hombros rígidos. Lo intentó. «Ah, manzana», y se encogió al ver su propio reflejo. La técnica le parecía absurda, como susurrarle secretos a una versión de sí misma que quizá nunca le respondería. Practicaba cuando no había nadie en casa, repitiendo frases hasta que le ardía la garganta. Algunos días conseguía decir frases completas sin trabar. Otros, se golpeaba el colchón con el puño tras el 5º intento fallido. El progreso no era lineal. La neurociencia demuestra que el control motor del habla depende del desarrollo de la mielina y eso requiere repetición. Las repeticiones de Maya eran desordenadas y frustrantes. Insistía no porque creyera que funcionaría, sino porque parar se sentía como rendirse. El folleto del concurso llegó a su buzón un sábado. Este no estaba desfigurado como el del tablón de anuncios del colegio. Su abuelo había marcado con un círculo la fecha límite de inscripción con bolígrafo rojo y había dibujado una flecha hacia el número de contacto. Maya lo sostuvo bajo la luz de la cocina, observando la tinta corrida donde su mano se había posado. Esa tarde, volvió a sacar la caja de zapatos. Esta vez no se limitó a leer los discursos en silencio, sino que los recitó en voz alta, lentamente,
alargando las pausas tanto como fuera necesario. Algo había cambiado. No en su forma de hablar, todavía no, sino en su comprensión de lo que significaba la fluidez. No se trataba de perfección, se trataba de persistencia. Maya se paró frente al espejo de su habitación, repitiendo la misma frase 47 veces antes de que saliera limpia. La frase era simple. El veloz zorro marrón salta sobre el perro perezoso, pero cada palabra le parecía como pisar terreno irregular. Su reflejo mostraba la tensión en su mandíbula, la forma en que sus labios se apretaban con demasiada fuerza antes de formar el siguiente sonido. La cinta de su abuelo había enfatizado la memoria muscular. La boca debe aprender su propio ritmo, había dicho la voz del terapeuta. Maya se observó hablando, estudiando los pequeños ajustes que marcaban la diferencia entre el titubeo y la fluidez. El progreso fue desigual. Algunas mañanas se despertaba y podía recitar párrafos enteros con apenas pequeñas vacilaciones. Otros días, las palabras se le enredaban en la garganta por muy despacio que respirara. Esos días se encerraba en el baño, presionando la frente contra el azulejo frío mientras la frustración se acumulaba en su pecho. La neurociencia demuestra que el control motor del habla mejora con la práctica deliberada. Las repeticiones de Maya eran agotadoras. Controlaba su respiración. Inhalaba 4 veces por la nariz. Exhalaba 6 veces con los labios fruncidos. Al principio tenía que contar mentalmente en silencio. Después de 2 semanas, el ritmo se volvió automático, sincronizándose con el subir y bajar de sus costillas. Faltaban 14 días para el concurso cuando se topó con un obstáculo. Podía escribir frases sueltas, pero enlazarlas para formar un discurso coherente le parecía imposible. Su primer párrafo, una anécdota personal sobre la primera vez que recuerda haber tartamudeado, seguía tropezando en la tercera línea. Intentó descomponerlo palabra por palabra, luego frase por frase, pero las transiciones entre pensamientos seguían siendo irregulares. Las investigaciones indican que la tartamudez suele empeorar en los límites gramaticales, donde el cerebro debe planificar el siguiente segmento del discurso mientras ejecuta el actual. El cerebro de Maya se atascaba constantemente en esos espacios vacíos. Una noche, tras una hora de intentos fallidos, arrojó sus tarjetas al otro lado de la habitación. Se desparramaron por la alfombra, boca abajo en filas desiguales. Se sentó en el borde de la cama, agarrando el colchón con ambas manos. El reproductor seguía funcionando y la voz de la terapeuta no dejaba de hablar sobre la respiración diafragmática. Maya extendió la mano y pulsó el botón de parada. El silencio que siguió fue denso. Observó las tarjetas, la caligrafía cuidadosa que había practicado durante semanas. Luego las recogió una a una, alisando las esquinas dobladas. El avance llegó de forma inesperada. Estaba a mitad de otro ensayo cuando se dio cuenta de que había dejado de centrarse por completo en la fluidez. En cambio, estaba pensando en la historia en sí, el recuerdo que intentaba transmitir, su peso. Las palabras salían más lentas pero más claras. Ya no intentaba forzarlas. Estudios sobre intervenciones para la tartamudez demuestran que cambiar el enfoque de la mecánica del habla a la intención comunicativa puede reducir las disfluencias. Maya no había leído esos estudios, pero sintió el cambio en su interior. La claridad era el objetivo. Esa semana desarrolló 3 técnicas. Primero, marcó sus tarjetas con pequeños puntos azules en cada transición importante, una señal visual para hacer una pausa y recuperar la respiración. Segundo, practicó hablar a media velocidad, alargando las vocales hasta que el ritmo le resultara natural. Tercero, se grabó y escuchó, no para detectar tartamudeos, sino para los momentos en que su voz sonaba más propia. Las grabaciones fueron dolorosas al principio. Escuchar su propia voz quebrarse o estancarse le erizaba la piel, pero con el tiempo empezó a reconocer patrones. Ciertos sonidos que siempre la confundían, ciertas frases que fluían con más facilidad. 2 días antes del concurso, pronunció el discurso completo sin parar. No fue perfecto.
Aún hubo vacilaciones, momentos en los que se quedó sin aliento, pero el hilo de la historia se mantuvo. Se paró frente al espejo una última vez, observando su reflejo pronunciar la frase final: «Las palabras entre las palabras aún merecen ser escuchadas». Su voz no tembló. A las 3 de la madrugada, Maya estaba sentada en el suelo del baño, ensayando su discurso en voz baja. El grifo goteaba, como un metrónomo para su ritmo irregular. El concurso requería un discurso original de 5 minutos, y el suyo se titulaba «Las palabras entre las palabras». Lo había practicado decenas de veces, pero ahora, a menos de 12 horas de subir al escenario, las palabras le resultaban extrañas. Se le hacía un nudo en la garganta cada vez que llegaba al tercer párrafo, donde describía la primera vez que oyó que se burlaban de su propia voz. El espejo reflejaba ojeras, fruto de 3 noches sin dormir. Su teléfono vibró en el lavabo. Un mensaje de un número desconocido apareció. «Vas a hacer el ridículo otra vez, jajaja». No necesitó adivinar quién lo envió. El número se bloqueó en segundos, pero el daño ya estaba hecho. A Maya le temblaban las manos al recoger sus tarjetas. La tinta se había corrido de tanto tocarlas. Intentó concentrarse, pero el mensaje no dejaba de repetirse en su mente, convirtiendo sus frases practicadas en obstáculos. Llamó a su abuelo. El teléfono sonó 4 veces antes de que él contestara, con la voz ronca por el sueño. No se disculpó por llamar tan tarde. Él la escuchó mientras describía el mensaje, el temblor, cómo su habla de repente se sentía como un campo minado. Hubo una larga pausa. Entonces dijo: «Tartamudea a propósito en la primera línea». Maya se quedó paralizada. La idea contradecía todo por lo que había trabajado. ¿Por qué invitaría a lo mismo que llevaba meses intentando suprimir? Su abuelo le explicó: «Si controlas la tartamudez, no puede controlarte». Los estudios demuestran que confrontar los estímulos temidos reduce su poder. Pero Maya no estaba pensando en la investigación. Estaba pensando en la risa potencial del público, en cómo se había propagado por las aulas como un virus. Colgó y se quedó mirando su primera línea. «Me llamo Maya y he pasado años temiendo mi propia voz». Las palabras estaban pulidas, ensayadas hasta la suavidad. Ahora parecían una mentira. Tomó un bolígrafo rojo y las tachó. Debajo escribió: «Me llamo Maya. Siempre me toma 3 intentos decirlo». La nueva versión le revolvió el estómago. ¿Y si los jueces lo veían como una debilidad? ¿Y si la risa empezaba y no paraba? Se presionó las palmas de las manos contra los párpados hasta que los colores florecieron tras ellos. A las 5 de la mañana había reescrito las 3 primeras frases para reconocer su tartamudez en lugar de evitarla. El discurso ya no fluía a la perfección, pero se sentía honesto. Las investigaciones indican que el público perdona los tropiezos iniciales cuando el orador se recupera con confianza. Maya no sabía si podía proyectar confianza, pero sí honestidad. Practicó la nueva introducción hasta que el sol se coló por la ventana del baño, proyectando largas sombras sobre los azulejos. La mañana del concurso se vistió con esmero. Una blusa azul marino, pantalones negros y zapatos con el tacón justo para mantener la postura erguida. Sus tarjetas estaban ordenadamente apiladas, con los bordes alineados y las marcas rojas de su abuelo en la parte superior. El auditorio ya estaba medio lleno cuando llegó. Algunas cabezas se giraron al caminar por el pasillo. Reconoció algunas caras de la clase, incluyendo al chico que la había imitado tartamudeando meses antes. Sonrió con suficiencia al pasar. Maya apretó los dedos alrededor de las tarjetas. Tras bambalinas, las demás concursantes charlaban en voz baja, ajustándose las corbatas o alisándose las faldas. Maya, apartada, repasaba sus ejercicios de respiración. 4 tiempos de entrada, 6 de salida. La organizadora, una mujer con un portapapeles, la llamó para la alineación. Maya era la 4ª. Podía oír la voz de la primera oradora a través de las cortinas, clara, segura, sin una sola pausa. El aplauso que siguió fue tan fuerte que la hizo estremecer. Cuando llegó su turno, el camino al podio se le hizo interminable.
Las luces del escenario brillaban más de lo esperado, convirtiendo al público en siluetas. Se aferró a los bordes del podio con los nudillos blancos. La sala no se quedó en silencio. Alguien tosió, una silla crujió. Maya exhaló, miró su primera tarjeta y comenzó. Cuando Maya subió al escenario, la sala no se quedó en silencio. Alguien tosió. Una silla crujió. El podio se sintió frío bajo sus palmas mientras ajustaba su agarre, presionando los dedos contra la veta de la madera. Exhaló, contando los segundos mentalmente, y luego comenzó exactamente como había practicado, tartamudeando deliberadamente la primera palabra. Me llamo Maya. La pausa que siguió fue profunda. Algunos miembros del público se removieron en sus asientos, su incomodidad palpable. Entonces llegó la segunda frase, clara y mesurada. Siempre necesito 3 intentos para decirlo. Este contraste formaba parte de su plan. Las investigaciones demuestran que el público perdona los titubeos iniciales cuando van seguidos de una presentación contundente. Y Maya había ensayado este momento durante semanas. Al llegar al tercer párrafo, ocurrió algo inesperado. Dejó de pensar en las técnicas, la respiración, las pausas, los puntos azules en sus fichas. La historia que había escrito sobre la cinta de casete de su abuelo, sobre la caja de zapatos debajo de su cama, sobre el niño que imitaba su voz, empezó a fluir sin esfuerzo consciente. Las palabras no le salían perfectas. Aún había momentos en que su voz se entrecortaba o una consonante se le atascaba en la garganta, pero el ritmo se sentía natural, como caminar por un sendero conocido. Los estudios sobre el control motor del habla sugieren que los movimientos sobreaprendidos, como los que se practican cientos de veces, empiezan a funcionar automáticamente. Los meses de sesiones de espejo de Maya habían reconfigurado su memoria muscular. Casi al final, su voz tembló. Estaba describiendo el mensaje que había recibido la noche anterior, el que la había mantenido despierta hasta el amanecer. El recuerdo le oprimió el pecho y, por un segundo, las palabras se estancaron. El silencio se prolongó. Entonces hizo lo que su abuelo le había enseñado. Hizo una pausa, contuvo el aliento y terminó la frase con más fuerza que al principio. El público no reaccionó al tropiezo. Ahora estaban inclinados hacia adelante, algunos con las manos entrelazadas, otros con la cabeza ligeramente ladeada. El chico que se había burlado de ella en clase permanecía rígido en su asiento con una expresión indescifrable. Cuando pronunció la última frase, las palabras entre las palabras aún merecen ser escuchadas. La sala permaneció en silencio durante un instante de más. Las palmas de Maya estaban húmedas contra el podio. Entonces, un solo par de manos empezó a aplaudir. Era la jueza de la primera fila, una mujer de cabello plateado y gafas de montura metálica. Otros se unieron y el sonido se intensificó hasta llenar el auditorio. La ovación de pie comenzó con la logopeda sentada cerca del pasillo y luego se extendió fila por fila. Duró más que su discurso. Tras bambalinas, las demás concursantes la miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el respeto a regañadientes. El chico que había enviado el mensaje no estaba a la vista. La organizadora le entregó a Maya una botella de agua con una sonrisa sincera. «Eso requirió valor», dijo. Maya no respondió. Estaba demasiado ocupada recordando el momento en que comenzaron los aplausos, cómo el sonido la envolvió como algo sólido. El trofeo era más pesado de lo que esperaba. El grabado decía «Primer lugar, Campeonato Regional de Oratoria», con las letras afiladas bajo su pulgar. Su abuelo la llamó antes de que saliera del auditorio. Su voz era ronca cuando dijo «Sabía que lo lograrías». Maya apretó el teléfono con más fuerza, consciente de repente de cuánta gente la observaba. Una estudiante de primer año tartamuda rondaba cerca de las puertas, apretando un cuaderno contra el pecho. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que la chica apartara la mirada. Esa noche Maya dejó el trofeo en su escritorio, junto al reproductor de casetes y la caja de zapatos con los discursos. Las tarjetas estaban desgastadas por los bordes,
Las marcas del bolígrafo rojo estaban borradas de tanto tocarlas. Las guardó en la caja y se detuvo. Debajo del montón había una hoja que no había tocado en meses. Un discurso que había escrito después de la primera vez que se rieron de ella en clase. La letra era más desordenada entonces, las frases más enojadas. La leyó una vez, la dobló con cuidado y la guardó. A la mañana siguiente recibió un correo del periódico local en su bandeja de entrada. Querían entrevistarla sobre el premio. Llegó otro mensaje de una clínica de logopedia, preguntándole si consideraría ser voluntaria. Maya los hojeó, con los dedos sobre el teclado. Por primera vez en años, la idea de hablar no le hacía un nudo en la garganta. Una semana después del concurso, la bandeja de entrada de Maya se llenó de mensajes. Uno decía: «Tu habla cambió mi percepción de la tartamudez de mi hermano». Otro era de una profesora: «Les enseñé tu video a mis alumnos. Por fin lo entienden». El periódico local publicó su historia citando a su abuelo, quien había dicho: «Ganó por algo más que por sí misma». Una clínica de logopedia le envió un correo electrónico preguntándole si se ofrecería como voluntaria para ayudar a niños pequeños. Maya leyó cada mensaje 2 veces, con los dedos sobre el teclado. La atención le resultaba desconocida, como entrar en una habitación donde las luces brillaban demasiado de repente. En la escuela, las reacciones fueron diversas. Algunos compañeros aún susurraban cuando ella pasaba, y sus voces se convertían en tartamudeos exagerados, pero ahora otros los silenciaban. Una estudiante de último año del equipo de baloncesto, alguien que nunca le había hablado, le dijo a un grupo de estudiantes de primer año que se reían disimuladamente que maduraran. El cambio fue sutil pero perceptible. Las investigaciones sobre normas sociales demuestran que la defensa visible altera el comportamiento grupal, incluso si las actitudes subyacentes se quedan atrás. Maya notó el cambio sobre todo en la biblioteca, donde los estudiantes ya no se giraban para mirarla fijamente cuando pedía ayuda a la bibliotecaria. Su siguiente presentación era para la clase de inglés, un informe sobre cómo matar a un ruiseñor. Mientras caminaba hacia el frente, vio a una estudiante de primer año en la primera fila, con las manos apretadas alrededor de un fajo de tarjetas. La rodilla de la chica rebotó bajo el escritorio, un temblor nervioso que Maya reconoció al instante. Hizo una pausa antes de comenzar, mirándola a los ojos un momento más de lo necesario. El mensaje fue silencioso pero claro: «Te veo». Presentó el informe con solo 2 tropiezos, ambos logrados con pausas deliberadas. Después de la clase, la estudiante de primer año se quedó junto a la puerta, con sus tarjetas ahora guardadas en una carpeta desgastada. No habló, pero la forma en que asintió a Maya antes de irse fue un tipo de conversación en sí misma. Esa noche, su abuelo la llamó. «Un discurso no cura toda una vida de dudas», le advirtió. Su voz tenía ese tono áspero que adquiría cuando intentaba parecer sabio. Maya enroscó el cable del teléfono en su dedo, mirando el recorte de periódico pegado en la pared. Sabía que tenía razón. El trofeo en su escritorio no borraba los años de risas, las notas en su casillero, la forma en que aún se le cerraba la garganta antes de levantar la mano. Pero había hecho algo más. Le había dado una guía para lo que vendría después. La idea del podcast se le ocurrió a las 2 de la madrugada. Estaba revisando el formulario de voluntariado de la clínica cuando vio las actividades sugeridas: mentoría entre pares, asistencia a talleres, campañas de concienciación. Ninguna encajaba. Lo que quería era una plataforma para voces como la suya, aquellas que no encajaban en el molde de la fluidez. Abrió un documento en blanco y escribió «Disfluent» en la parte superior. El nombre le pareció adecuado. Sin complejos, una reivindicación de la palabra que se había usado en su contra. Por la mañana ya había preparado una introducción y había conseguido a su primer invitado, un estudiante universitario que tartamudeaba, pero que presentaba un programa de radio. Grabar el primer episodio fue más difícil de lo que esperaba. El micrófono captó cada respiración, cada vacilación.
Tuvo que reiniciar 3 veces antes de terminar las primeras líneas sin tartamudear, pero dejó los tartamudeos en la edición final, negándose a suavizarlos. El episodio se emitió un jueves. Para el domingo ya se había descargado 200 veces. Los comentarios llovieron, muchos de gente que nunca antes había oído a alguien tartamudear a propósito. Un oyente escribió: «No sabía que voces como la mía debían estar en antena». El podcast creció más rápido de lo que esperaba. Un profesor de lingüística de la Universidad Estatal se puso en contacto con ella para hablar sobre la neurociencia del habla. Un comediante tartamudo le envió un mensaje pidiéndole que compartiera su rutina. Incluso algunos de sus compañeros la escucharon, aunque nunca se lo mencionaron en persona. La alumna de primer año de inglés se convirtió en invitada habitual y su voz se volvía más firme con cada episodio. Maya tenía presente la advertencia de su abuelo. Esto no era una cura, solo una práctica diferente. 6 meses después, la clínica le pidió que hablara en su evento anual de recaudación de fondos. El evento se celebró en el salón de un hotel, con el público repleto de donantes y terapeutas. Maya se paró en el podio. Sus tarjetas habituales fueron reemplazadas por una sola hoja de papel. Empezó de la misma manera que en el concurso. Me llamo Maya. Esta vez nadie se movió en sus asientos. La sala permaneció en silencio, atenta. Cerca del fondo, un niño de no más de 10 años estaba sentado junto a sus padres, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Cuando Maya terminó, fue el primero en levantarse. El abuelo de Maya tenía razón desde el principio. El verdadero obstáculo no era su tartamudez, sino el miedo a que sus palabras no importaran. Ese miedo la mantuvo en silencio mucho después de que se apagaran las risas. Pero el podio, el micrófono, la estudiante de primer año en primera fila, demostraron algo más. Su voz, como un faro, atraía la atención. La próxima vez que dudes en hablar, recuerda: tu voz es la luz que guía a los demás. Si historias como la de Maya te conectan, suscríbete. Hay más voces como la suya esperando ser escuchadas, tranquilas, decididas, que vale la pena amplificar. Abraza tu voz, es tu fuerza,